Y en el tablero de noticias de Voz Populi, Silvia, el apoyo. Varias noticias a esta hora y a las 4 de la tarde, 25 minutos, Jorge y Esteban. Sabe que apoyo es el que está brindando el presidente Gustavo Petro. Está muy preocupado por las elecciones en Ecuador, no tanto por lo que pasó en Venezuela. Eso es lo curioso. Ahora... Lo curioso es que la preocupación es para el vecino de abajo y no para el vecino del lado. De al lado. Exactamente, con una diferencia. Pero sí que expresó muchas preocupaciones sobre no el vecino mucho, del lado. No igual. Pero ¿Le parece igual? Claro que sí. ¿Qué dijo? Claro. Pues, cuéntenos, hombre, que no nos el enteramos. gobierno de Colombia todavía no acepta la legitimidad del gobierno venezolano. Pero se demoró bastante. En Ecuador le rindió. Yo creo que hay que bajarle a eso. No, en Ecuador. Esa comparación. No, Álvaro, pero ¿cómo va a decir usted? Se demoró semanas. El mundo entero le pidió. Colombia le pidió a las fuerzas políticas, le pidieron que dijera algo de Venezuela. Sí. Y en Ecuador no se demoró un momento porque su gran amigo y su gran línea Correa estaba perdiendo y hablando de fraude. ¿Cuál fraude en Ecuador? Pero salgamos del esquema ese. No, el esquema ese no. A ver qué pasó. No, usted no puede. La usted oposición, no puede demeritar porque usted no esté de acuerdo. La oposición le pedía a Petro que condenara a Maduro. La posición del gobierno colombiano fue pedir las actas. En la medida en que no se presentaron las actas, no ha reconocido la legitimidad. La posición del presidente Gustavo Petro es tan ambigua, Álvaro, que el presidente Gustavo ni actas ni nada. A mí me da pena con ustedes, pero la posición del presidente Gustavo Petro es tan ambigua que mientras pide, por un lado, que se muestren las actas de los resultados de las elecciones del 28 de julio en Venezuela, también dice que no puede haber elecciones libres con las sanciones económicas que Estados Unidos le tiene al régimen de Nicolás Maduro. Eso no es otra cosa, eso es la misma. Eso es la posición ambigua del gobierno del presidente Gustavo Petro. Esto no es una red social, esto es un medio de comunicación que debe tratar las cosas con serenidad. A ver, el gobierno de Colombia no ha aceptado la legitimidad del gobierno venezolano con base en el hecho de que no ha entregado las actas. Al gobierno ecuatoriano le está pidiendo también que se entreguen las actas. Don Álvaro, desde ese punto, solo le hago una aclaración, Jorge, le hago un punto de aclaración. El Consejo Nacional Electoral de Ecuador está publicadas todas las actas, publicaditas una tras una. Sí, a ver, pero déjeme terminar. En Venezuela no, porque el señor Maduro se robó las elecciones y duró mucho tiempo y todavía no lo ha hecho bien el presidente Petro de condenar lo que pasó en el país. Yo no estoy defendiendo, lo que creo es que hay que salir de esa cosa de condenar todo porque lo hace Petro. Petro está pidiendo en Ecuador lo que pidió en Venezuela. Que eso le convenga a Colombia o no es otra cosa. Yo ayer dije, es complicado comparar a un país como Ecuador como Venezuela, que sí tiene un problema democrático clarísimo de violación de la democracia. Sin embargo, como ha tomado la posición de pedir actas, pues se puede entender que la pida para ambos lados. Que hay una razón política de fondo, claro, la misma por la que están criticando a Petro, que el de Ecuador es de derecha y por eso Petro está tratando de hacer ese distanciamiento. Pero está haciendo algo de equilibrismo político. A algunos les molesta y no ven ninguna relación. Pues si le pide actas a uno, es explicable que le pida actas a otro. Que Petro, porque es de izquierda, no sea cercano al gobierno de Ecuador, eso es normal. Eso en el gobierno anterior era al revés, con los gobiernos de izquierda, eso es normal. Lo que yo entré a decir eso es porque ese concepto de que le pida a Venezuela lo mismo que le pide a Ecuador, pues no es del todo cierto, porque eso es lo que está haciendo. Pues hay una gran diferencia, es que en Ecuador hay democracia, en Venezuela instituciones. No. En Venezuela no, porque se pasaron razones. El señor Maduro se pasó por la faja las instituciones. ¿Quién ha negado eso, Jorge? El gobierno de Colombia... El gobierno de Colombia no reconoce, Álvaro, lo que hace el gobierno de Colombia no reconoce la legitimidad del gobierno venezolano porque no ha demostrado que ganó las elecciones. Pero Álvaro, son dos cosas
muy diferentes, donde un país como Venezuela, este bárbaro, se ha robado descaradamente, abiertamente las elecciones. Los países del mundo, la comunidad internacional han condenado eso. ¿Por qué la condena? Usted nos ha explicado, porque es el socio, porque es el vecino, pero Ecuador también, y entró de una con los taches arriba Petro frente a los resultados de las elecciones en Ecuador. Es que hay denuncias de fraude del pero lado, primero las de Venezuela y no dijo nada. Del candidato de izquierda. Petro es de izquierda, hay cierta solidaridad en este tema. Entonces sí hay solidaridad. Esa es la explicación, que a uno no les guste es otra cosa. No es que no les guste, es que la gente está reclamando por qué la presidencia a Petro y hay un presidente de izquierda. Pero porque la gente lo que está diciendo, don Álvaro, es por qué no es con el mismo rasero, por qué no mide lo de Ecuador con el mismo rasero de Venezuela. Eso es lo que digo que es relativo. Es cierto que hay mucha distancia entre la falta de democracia en Venezuela con lo que acaba de pasar en Ecuador. Pero en Venezuela se pidieron actas, en Ecuador se están pidiendo actas. Eso tiene una lógica. Mire, Jorge, el 28 de julio yo estuve en Caracas, en Venezuela. Sí. Al día siguiente hubo unas manifestaciones en donde la represión fue terrible, y desde entonces lo que ha habido en Venezuela son detenciones arbitrarias, no solamente de personas de la oposición política venezolana, sino de ciudadanos de a pie que iban caminando y los metieron a la cárcel porque sí, no tienen derecho a un abogado, no tienen derecho a una libre defensa. Las familias no saben absolutamente nada de ellos. Menores de edad fueron encarcelados sin el debido proceso. ¿Cuándo vio usted al presidente Gustavo Petro poniendo un solo video de todas las atrocidades que han hecho desde la Guardia Nacional Venezolana, desde las Fuerzas Armadas venezolanas contra los civiles? Nunca. Anoche el mismo presidente utilizó un video falso para decir que estaban persiguiendo a la gente en Ecuador, y resulta que ese video era de unas revueltas en Argentina. Entonces hay una diferencia bastante grande entre lo que pasa en un país y lo que pasa en el otro, y entre la posición del presidente Gustavo Petro con Venezuela y la ecuatoriana. Pero a eso súmele otro detalle que no es menor. En las elecciones de Ecuador hubo observadores internacionales como la OEA y como la Unión Europea. Ambos han dicho que las elecciones transcurrieron en completa normalidad y que los resultados son legítimos. ¿Quién pudo entrar a verificar las elecciones en Venezuela? Absolutamente nadie. El Centro Carter, que entre otras cosas dijo que sí había habido irregularidades de parte del Consejo Nacional Electoral. Y más grave todavía, los candidatos presidenciales en Ecuador pudieron participar libremente de esos comicios. En Venezuela le impidieron a María Corina Machado poder participar porque le pusieron una inhabilidad desde la Corte Suprema. A Corina Lloris también. ¿Quién ha dicho que Ecuador es igual que Venezuela? También. El gobierno colombiano ha dicho eso, o sea que todo esto sobra. No, todo esto sobra, sí, claro, Álvaro. Nadie ha dicho que en Ecuador sucede lo mismo que en Venezuela, nadie ha dicho eso. Entre Venezuela y Ecuador. Pues claro, ¿y quién ha dicho que no? Pues es tan clara que el presidente Gustavo Petro obvia todo esto y sale rápidamente. ¿Cómo se justifica eso? No es cierto que Petro haya dicho que la democracia ecuatoriana es igual que la venezolana. No es cierto. Pero eso es pegar con babas. Un cuestionamiento por unas... No, es pegar con babas la situación. No, es ¿por qué se demora y por qué no condena a Venezuela y sí a Ecuador? Por parte de un sector político. Y son igual de vecinos. Son igual de vecinos, sí, Álvaro. Y este gobierno está pidiendo las actas. Como este gobierno no le gustó que Novoa, como este gobierno no le gustó que Novoa fue el elegido, pero sí le gustó que Maduro diga eso. No, es que a usted no le gusta que el señor Maduro se haya robado las elecciones en Venezuela. ¿Sabe cuántos venezolanos? ¿Sabe cuál es el número de venezolanos, Álvaro, que están sufriendo, que están por fuera de la patria? ¿Qué tiene que ver con esto? Es muy difícil. No es difícil. Porque es como si Petro hubiera dicho que no están sufriendo, que la parece que respóndame una cosa, Álvaro. ¿A usted le parece que la condena de Petro a lo de Venezuela fue buena? Que en Venezuela hay plena democracia, que todo está perfecto. Pero usted le parece que pero a usted le parece que nosotros como colombianos, nuestro gobierno tiene que ser amigo del régimen de Maduro, Álvaro. ¿De verdad, en serio? ¿Usted lo dice? Yo no creo. Usted no está de acuerdo, pero yo sí creo
que el gobierno de Colombia, independientemente de su tendencia política, debe tener una relación serena con el gobierno de Venezuela. Usted le llama amigo, llámelo como quiera. Yo creo que esa enemistad tan profunda, ese enfrentamiento que hubo en el gobierno anterior, no dio resultado. Y yo sí creo que por los intereses de Colombia conviene una relación serena. También lo creo con Ecuador. Y yo no he oído a Petro decir que la democracia ecuatoriana tiene los problemas que la democracia venezolana, donde ya está prácticamente desaparecida. Lo que está haciendo es solidarizándose con un sector de izquierda. Ese sector de izquierda que perdió las elecciones es de la línea correísta, que es un aliado político de los presidentes de izquierda latinoamericanos, y por eso está siendo solidario en usar el criterio, el mismo que usó en Venezuela, lo está usando en Venezuela. Me imagino que el mismo Correa estará diciendo, si piden actas en Venezuela, pídelas en Ecuador. Eso es lo que se está haciendo. No está diciendo que nada contra los venezolanos, ni diciendo que son democracias iguales. Eso lo están tratando de decir para golpear políticamente a Petro. Yo lo que estoy diciendo, yo no estoy defendiendo a Petro, aunque no me crean. Yo lo que digo es que desde el punto de vista diplomático hay que hacer cierto equilibrismo. Y si Petro va a cometer los errores que el gobierno pasado, por ejemplo, cometió con Venezuela, yo lo diré. A Colombia no le conviene un enfrentamiento con Ecuador, a pesar de que sean gobiernos ideológicamente distintos. Puedo aceptar el pedido de actas porque se hizo en Venezuela. Si eso escala a un enfrentamiento absurdo, lo diré. Pero no es cierto que porque pida actas, entonces está aprobando todo lo que pasa en Venezuela, que es lo que están diciendo. Actas que ya fueron publicadas. El presidente Gustavo Petro está basando todo lo que ha dicho sobre Ecuador en una cantidad de noticias falsas. Ya les digo, utilizó un video que ni siquiera correspondía a un hecho en Ecuador. Entonces, las decisiones del presidente Gustavo Petro con relación a las relaciones internacionales de Colombia no se están basando en hechos concretos, se están basando en noticias falsas que circulan a través de las redes sociales. Y eso sí que no es serio. Para ese tipo de aseveraciones tan fuertes, yo creo que primero hay que llamar a la fuente, hay que llamar al gobierno, entrevistar, preguntar. Claro, están las fuentes. Antes de hacer semejantes sentencias Don Álvaro, el Consejo Nacional Electoral de Ecuador tiene las actas publicadas y se basan las críticas del gobierno en unos videos que no son ciertos. Pero al momento de informar hay que tener cierto equilibrio. Esta es información de equilibrio, es lo que estoy tratando de hacer yo. Vamos a la fuente. Katherine Ávila, a la fuente, porque el presidente Petro está asegurando que Colombia sí